hay una combinación de sonidos que suena así. Este es el tritono. Entre esos dos sonidos que he tocado simultáneamente hay una distancia, para quien entienda los términos técnicos, de 3 tonos. En intervalo sería una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Nuestros oídos están ya más habituados a los sonidos chocantes que los de la Edad Media, pero en ese momento era realmente increíblemente chocante y había un pedagogo, un monje benedictino del siglo XI que se llamaba Guido d'Arezzo, y él decía que esa combinación de sonidos pues no era aconsejable. Y a partir de aquí voy a continuar contándoos la historia no como nos la han contado siempre, sino de la siguiente manera. Resulta que en algún momento de la historia de la música al tritono se le llamó diabolus in musica, el diablo en la música, por ese efecto un poco disonante que tiene y por la dificultad de su entonación. Se decía mi contra fa es diabolus in musica, y ese mi contra fa, por razones técnicas que no vienen al caso, identificaba el tritono. Ahora bien, ¿realmente Guido d'Arezzo en el siglo XI escribió esta frase y a partir de ese momento la Iglesia prohibió la utilización del tritono en música por esta simbología diabólica, tal y como nos han contado en tantas ocasiones? Bueno, pues no está tan claro. Sabemos que Guido d'Arezzo efectivamente desaconsejó de alguna forma la utilización de este intervalo musical del tritono, pero no tenemos constancia de que en los escritos que nos han llegado hasta ahora aparezca la palabra diabolus en ningún sitio. La primera mención al diabolus in musica de la que tenemos constancia data de 1702. Fue realizada por Andreas Werkmeister en un tratado titulado Harmonologia Musica y dice que las antiguas autoridades decían mi contra fa es diabolus in musica y que esto era aplicable tanto al semitono como al tritono como a cualquier otra relación no armónica. Y sabemos que desde entonces y a lo largo del siglo XVIII fueron varios los autores que recogieron esta misma cita como dicha por los maestros antiguos, en referencia a esa técnica musical que viene del pasado, ¿no? Y que lleva a la evitación de intervalos como por ejemplo el tritono. La cita más conocida de esta expresión mi contra fa es diabolus in musica la realiza Johann Joseph Fuchs en 1725 en su Gradus ad Parnassum, pero por ejemplo Telemann o Mattheson también tienen referencias similares. Pero lo que está claro es que hasta ahora no hay citas de autores medievales que recojan esta expresión diabolus in musica y tampoco se puede probar que la Iglesia prohibiera la utilización del tritono como efecto, como resultado de esta simbología diabólica. Lo que sí que es cierto es que a partir de esta difusión y sobre todo desde el siglo XIX en adelante fueron muchos los autores que utilizaron el tritono refiriéndose a esta connotación diabólica, al infierno, al mal e incluso a la muerte, como por ejemplo Saint-Saëns en su Danza Macabra.